¿Alguien tiene alguna duda acerca de del manual? ¿Ya lo tienen todos? ¿Ya lo están contestando? ¿Todo está perfecto hasta ahorita? Sí, hasta ahorita, bueno, nosotros todo bien. Ok, perfecto. Sí, de hecho, no se preocupen, no, el hecho de que les pregunte a veces no requiere que obligadamente me respondan. Hay quienes, y me lo han dicho a mí, híjole, nomás con que no me pidan que agarre el micrófono, que hable en la llamada, no se preocupen, no los voy a forzar a eso. De repente sí voy a preguntar, si ya veo que no me responden, es porque a lo mejor son de los un poco tímidos y que les da pena hablar, aunque sea en un grupito pequeño, ¿no? Pero pues igual no se preocupen. Gracias por su opinión y qué bueno que hay algunos que sí participan porque así me hacen sentir que hay alguien detrás de sus computadoras o detrás de sus teléfonos que me están oyendo. Bien, vamos a dar inicio entonces, pero antes que nada, antes que hacer cualquier cosa, vamos a hacer una pequeña oración para que Dios bendiga esta reunión, esta enseñanza que vamos a tener, que no solamente yo les voy a enseñar, sino que todos vamos a enseñarnos mutuamente y a aprender cosas nuevas. Sale. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias porque nos permites hoy estar aquí. Bendícenos, cuídanos, Señor. Bendice que esta palabra que hemos de aprender el día de hoy sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Que todos los que estamos aquí, que demos aportaciones, que demos algún comentario, sea de edificación para nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a los que están por llegar y unirse a esta clase, Padre. Bendícelos para que puedan captar toda la información y puedan captar todo tu mensaje que tienes preparado para ellos. En el nombre de Jesús, bendice a nuestros pastores, Padre Santo, que hoy no pudieron estar por motivos de salud principal de nuestro pastor, Padre, y también cuídalo a él, Señor, sánale, Señor, cuida ese dolor que él tiene, que parece, él comentó que eran a lo mejor piedras, esperemos que no sea así, Señor, pero tú sabes, Señor, tú conoces y tú tienes el control de todo, tu voluntad, así sea, Señor, en el nombre de Jesús, bendícelo, bendícenos a nosotros y bendíceme a mí que voy a dar esta palabra, esta enseñanza, para que llegue y sea de edificación para todos. En el nombre de Jesús, amén. Ya sé que les dije que iba a ser cortita la oración, ¿no? Pero pues eh, me pasé un poquito, yo creo. Bien, vamos a iniciar. Vamos a empezar con lo que es el famosísimo falso y verdadero. Todas los pasos y todos los niveles lo traen. Y es importante porque nos ayuda a dialogar y a veces nosotros decimos, no, es totalmente falso. Y de repente alguien nos da un punto de vista diferente y nos dice, ay caray, me deja pensando y a lo mejor y sí tiene razón. O tiene ¿cómo se podría decir? Algún comodín de decir, ah, no, pues es que también puede aplicar en esto. Y lo podemos explicar y lo podemos entender y no irnos, como dicen, salirnos por la tangente, a veces utilizando un versículo de manera equivocada o manera errónea. ¿Sí? Bien, iniciamos. Primero que nada, sí se alcanza a ver bien toda la pantalla, todo la hoja. Bueno, de hecho, quité las partes laterales, ¿no? Lo que es la izquierda y la derecha, las columnas. Pero sí que se vea bien todo el cuadro, es lo que quiero. ¿No, verdad? Ah, ya sé por qué. Ahí está. Creo que ya, ¿verdad? Sí, ahí ya se ve completo. Perfecto. ¿No se ve borroso? No, Ok, bien. Es que a veces cuando estoy dando las otras clases en la escuela, sí algunas palabras de lo que estoy mostrando sí se ve borroso, por eso les pregunto. Y a veces me dicen, ay, es que no se nota, no pude. Porque sí, eso sí son letras chiquitas, pues un Excel o un programa de la aplicación que estamos trabajando. Bien. Primero que nada, el tema que vamos a manejar hoy es victorioso. ¿Qué entendemos por victorioso? O qué nos viene a la mente cuando decimos victorioso? ¿Alguien me puede responder?
Que ha ganado algo. Que ha ganado algo, ajá, sí. ¿Alguien más? ¿No? Bien. Pues ahorita vamos a ver qué punto tenemos como victorioso. ¿Qué es victorioso? Pues sí, como dice Carmelita, ganar algo es obtener una victoria, ¿no? Una carrera por sobre todas las personas, digamos, de 100 personas, de 100 participantes, 100 atletas. A lo mejor yo gané el primer lugar, soy victorioso. ¿Por qué? Porque por encima de todos ellos yo superé la velocidad, a lo mejor la resistencia, los obstáculos, las barreras, todo eso, a lo mejor yo lo superé antes que todos, por eso obtengo una victoria. Soy vencedor, por ejemplo, en una pelea, una lucha, pues el que vence al otro, pues es victorioso, ¿sí? Ahora, bien, vamos a ver, como les digo, vamos a ver el falso y verdadero para hacer la introducción. Si somos tentados, pecaremos inevitablemente porque somos débiles. No. No, ¿quién contestó? No, no miré quién fue. Yo soy Luz. Luz. Bien, tú dices que si somos tentados, pecaremos así inevitablemente porque pues somos débiles, ¿verdad? ¿Alguien Yo tiene dije que alguna? yo puse es falso. Ajá, ok. Tu punto es que no vamos a pecar nada más porque somos débiles, ¿verdad? Ajá. Ok, está bien. ¿Alguien tiene alguna objeción, digamos, alguien que diga, no, yo pienso, tengo este punto de vista? Hermano, puede que ser que sí pequemos porque realmente somos débiles y si no estamos en el espíritu, si no estamos en ese constante en oración, en la palabra y nos desviamos, o sea que dejamos de orar, dejamos de la palabra, en cuanto venga el enemigo y te vas a pecar. ¿Por qué? Porque Exacto. no estás en el espíritu. Es correcto. También, como les digo, lo que dijo la hermana Luz y lo que dijo nuestro hermano Juventino, ambos tienen razón. ¿Por qué? La hermana Luz dice, no vamos a pecar inevitablemente porque nada más porque somos débiles. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de tener un amparo, una fuerza, una fortaleza, que es la que mencionó nuestro hermano Juventino, que es la oración, la palabra, el estar en la presencia de Dios, es lo que nos va a ayudar a mantenernos en victoria. Vaya, sí, entonces, como puede ser que sí, como puede ser que no, pero ahora, si lo aplicamos, como dice nuestro hermano Juventino, de estar en la presencia y como nuestra hermana Luz lo vio, lo visualizó, es el estar en la presencia de Dios, el estar en constante comunión con Dios, en oración, lectura bíblica, siempre con el Espíritu Santo con nosotros, entonces no va a ser algo que nos va a llevar a estar pecando inevitablemente, o sea, se puede evitar. Por lo tanto, a mi ver también sería falso, ¿no? Porque no vamos a nada más porque, si soy tentado voy a pecar inevitablemente. No, eso no es verdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo al Espíritu Santo, tengo una comunión con Dios, eso me va a ayudar a mantenerme siempre firme y victorioso. Vaya, iniciando, vemos lo que es el tema, ¿ok? ¿Alguna apunta alguna aportación diferente o en relación a lo que acabamos de ver? ¿Todo bien? Más arribita para que me vean. Ok, vamos al siguiente punto. Si pecamos y lo confesamos a Dios, ¿Él nos va a perdonar? Bueno, aquí es como una afirmación, ¿no? Nosotros vamos a decir si es falso o verdadero. Si pecamos y lo confesamos a Dios, Él nos perdona. ¿Es correcto? ¿Es falso o verdadero? A ver, nuestra hermana Luz nos levanta la mano. Pues yo puse que es verdadero también, independientemente de lo que sea el pecado, siempre nos va a perdonar. Así es, exactamente. Y no sé si hermano Juventino nos quería también comentar. Verdadero, porque si confesamos con nuestra boca, Él es fiel para Exacto. perdonarnos. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Amén. Es correcto. Entonces, Dios nos va a perdonar.
¿sí? De todos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la Biblia misma lo dice. El amor de Dios es tan grande que nos perdona, ¿sí? No en vano vino Jesús a morir nada más para decir, voy a morir por ti, pero si pecas la siguiente vez ya no vas a tener perdón. No, o sea, obviamente sería como innecesaria su muerte, sería lo mismo que estuvo pasando en la antigüedad, ¿no? Cuando hubo la necesidad de que Cristo viniera, que se hacían sacrificios y sacrificios y sacrificios. ¿Por qué? Porque se pecaba y se pecaba, porque desafortunadamente bueno, por la voluntad de Dios somos carnes, somos débiles, a veces caemos, como lo comentábamos ahorita en el primer punto, podemos llegar a caer, pero Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados a través de la sangre de Cristo. Amén. Entonces, es por eso que si pecamos y confesamos, Dios nos perdona, es verdadero, ¿sí? Ahora, tenemos enemigos espirituales que nos tientan, ¿es falso o verdadero? Verdadero. A ver, Héctor, tú me dijiste que es verdadero. ¿Me podrías dar o tu opinión del por qué dices que es verdadero? Sí, pues porque obviamente tenemos al enemigo, ¿no? Que Así es. pues hace uso de a veces ¿cómo se llama? Pues de espíritus, ¿no? Para poderse pecar, que muchas veces nos ponen pruebas, ¿no? O nos ponen trabas, ¿no? Para perder la fuerza de voluntad y poder así pecar, ¿no? Poder tropezar Así en es. esa parte. A ver, déjenme ver si lo encuentro rapidito antes de... Bueno, no lo voy a buscar porque voy a perder más tiempo. Sabemos, y la misma Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes, potestades. Bueno, tenemos todo eso. O sea, la Biblia nos está diciendo o nos está advirtiendo, digamos que en cierta forma, que vamos a tener enemigos, tenemos enemigos, ¿sí? Pues es Satanás y todas sus huestes, esas huestes espirituales que están en lo alto, sí, en la, si podríamos decir, en la atmósfera, frente a nosotros, detrás de nosotros, alrededor nuestro. Entonces, esos son nuestros enemigos que están, bueno, no todos, no todas los seres, digamos, espirituales que están a nuestro alrededor son nuestros enemigos, porque Dios manda a sus ángeles también para que nos guarden. Entonces, pero tenemos enemigos, ¿sí? Ahora, hay lucha. Este punto dice, la Biblia dice que Dios no es quien nos tienta. Santiago 1:3, si lo vemos, vamos a ver que Dios no nos tienta. Entonces, ¿quién es el que nos tienta? ¿O quién es nuestro enemigo espiritual? Vamos a ver Santiago 1:13. Hermano Gilberto, el Mándeme. hermano Juventino quería hablar. Oh, perdón, es que no tengo todo el tiempo la pantalla, ¿eh? Perdón, diga, hermanos, comente. Gracias, Gretel. Bueno, esto ya es más profundo, es más profundo. Si nos vamos a Job, Job tenía una estatura, era perfecto, tenía todo el ámbito del hijo, tenía una estatura, era perfecto. Y aún así, la voluntad permisiva de Dios fue tentado. ¿Por qué? Porque había algo dentro que él no se alcanzaba a mirar, pero Dios sí lo miraba, el famoso yo, él era el yo. Entonces Dios quiso revelarse eso y fue tentado. Entonces sí somos tentados, pero a veces como es el estudio, a veces somos tentados no es por Dios, sino que somos tentados por nuestras propias concupiscencias, por nuestra carne, por nuestra debilidad. Así es correcto. Y qué tentación tan fuerte tuvo Job, ¿no? Bueno, entre todas las dificultades que pasó y haber dicho, no sé, a lo mejor haber dudado de Dios,
la tentación más fuerte fue cuando su propia esposa le decía, maldice a tu Dios y muérete. O sea, es una tentación fuertísima. ¿Por qué? Porque es la misma pareja, esa persona con la que nosotros decidimos pasar el resto de nuestras vidas. Imagínate, bueno, no sé si esté ahorita Omar, eh, pero sí, bueno, voy a decirle a Héctor, imagínate que Carmelita te dijera eso, que te enfermes, algo así, o Dios no lo quiera, solamente es un ejemplo, que tuvieras algún accidente muy fuerte y pasaras algunos días ya con, pues, sufriendo y no pudiendo levantarte, y que te dijera, pues ya maldice a Dios y muérete, ¿no? Sería muy fuerte, muy duro. ¿Por qué? Porque es una persona a la que amamos, una persona que ha estado a lo mejor ya muchos años con Job, ya pasó mucho tiempo, entonces ya estaba muy ligado, y que de repente le saliera con eso. Fue muy duro ese pues ataque que Satanás le dio a Job, a través de su propia esposa, ¿no? Eh, pero bien, es correcto. O sea, el hecho de ser buenas personas no significa que no vayamos a ser tentados, ¿no? Ahora, Dios no nos tienta. Si recuerdan la historia, Dios no era el que mandaba la tentación, sino que Satanás le decía a Dios, mira, pues Job, tu siervo, ahí lo tienes bien parado todo el tiempo, tiene dinero, tiene vacas, tiene todo, tiene lo que necesita, lo que cualquiera puede desear, por eso te alaba. Entonces, Dios le da autoridad a Satanás para que vaya y lo tiente y le quite lo que quiera. Le dice, pero su alma no me la toques porque esa es mía. Entonces, él protegió su alma, pero lo terrenal, eso a Dios no le importaba. Dios sabía que se lo podía regresar, y lo hizo hasta 7 veces. Entonces, eh, el hecho de que nosotros seamos buenas personas no significa que no vamos a tener una tentación o no vamos a padecer. Sale. Dijimos, vamos a ir a Santiago 1:13. Permítanme. No sé si alguien ya lo tenga. Que nos lo pueda compartir. Yo ya lo tengo. A ver, hermana Luz, nos lo comparte. Ok. Santiago 1:13, ¿verdad? Así es. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Así es. Entonces, vemos entonces que Dios no tienta. Santiago nos lo dice. Permítanme. Dios no tienta, ¿sí? Es Satanás. ¿Por qué? Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por él, ni él tienta a nadie. ¿Sí? Entonces, decimos, ay, no, es una tentación que viene de parte de Dios. No, una tentación de Dios, no, nunca la van a tener. Una prueba tal vez, Dios nos puede probar, pero obviamente vas a ver hasta dónde nosotros soportamos, o hasta dónde nosotros vamos a tener la capacidad, o qué tanto nos quiere preparar Dios. Sí, entonces no digan, Dios me tentó. No, eso no es verdad, no es bíblico. Sí. Según ahora vamos a ver quiénes son nuestros enemigos espirituales según Santiago 4:4. ¿Sí? ¿Alguien ya lo tiene? Yo lo tengo. Buenas noches, Gil. Buenas noches, Jessy. Compártenoslo, porfa. Sí, es Santiago 4:4. Oh Ajá. almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, ahí tenemos a nuestro primer, bueno, no digamos que en una posición, una jerarquía, lo vamos a manejar. No, primero el mundo es nuestro principal enemigo, no, o sea, nomás es uno de todos los que vamos a ver, uno de nuestros enemigos, y el primero que vimos es, ¿cuál? Nuestra amistad con quién.
Con el mundo. Con el mundo, exactamente. Entonces, uno de nuestros enemigos es el mundo. Ahora, uno se preguntará, bueno, entonces ya no puedo tener amistad con el mundo, ya me voy a alejar, me voy a separar, voy a hacer una colonia aparte donde puros cristianos estemos y ahí nos reunamos y ahí nada más nosotros. Si no es cristiano, no. ¿Creen ustedes que sea correcto eso? ¿O a qué se refiere este versículo? O más bien, ¿qué podríamos explicar acerca de esto? Hermano, está hablando de las cosas del mundo, no de las personas. Dice de las cosas del mundo. El mundo que hay, muchas cosas que nos gustan del mundo, toda en nuestra vieja naturaleza, en nuestra carne. ¿Mm? Hay muchos que nos gusta todavía la música secular, hay muchos que nos gusta todavía, pues hay de vez en cuando echarme una, o hay de vez en cuando echarme una mentirilla. Entonces es una mentira piadosa, delante de Dios sigue siendo mentira. Así es. Hay muchas cosas del mundo, hay muchas cosas del mundo. No simplemente se trata de de las personas que nos rodean, sino de las cosas, de las otras cosas. Cosas Así como es. la mentira, como embriaguez, bailes, telenovelas, ese famoso Facebook y muchas cosas que son del mundo. Así es. Sí, y algo curioso que comentó el hermano acerca de las mentiras. Sí, creo que levantaste tu mano, Carmelita, perdón. Ahorita nada más dame chancita de explicar esto. Bueno, de contar esto que tengo y nos ¿Está bien? participas. Comentaba el hermano acerca de las mentiras, ¿no? Una mentira blanca, una mentira piadosa. Dicen, y muchos yo creo ya lo tienen como parte de su vocabulario, que dicen, verdades a medias son mentiras completas. Así de sencillo. Una verdad a medias es una mentira completa. Para Dios no hay así como niveles de pecado. ¿Sí? El pecado es pecado. Hay dos lugares nada más en el deseo de Dios o en la tolerancia de Dios es, tú pecas, acá estás, tú no pecas, acá estás. Obviamente somos pecadores, ¿no? Pero ahí está la diferencia. Si nosotros confesamos nuestro pecado, es como vamos a nosotros a ser perdonados, ¿no? Esa va a ser la diferencia, ¿sí? O digámoslo así, practicas pecado, acá. No practicas el pecado, acá. ¿Sí? Entonces no hay de como que aquí el limbo, ahí a medias, casi estoy en el cielo, casi estoy no en el cielo, o sea, no es así. O sea, una mentira es mentira por muy pequeña y piadosa que sea. Entonces, sí, Carmelita, perdón, nos compartes. Me siento raro de Luego, decirte bueno, Carmen porque ahí dice, pero igual. sí, es que estamos aquí juntos, de Carmelita y yo. Bueno. Lo que Ajá. queríamos opinar es referente a lo mismo, al punto que estamos tocando. Así como dice en Corintios 10, versículo 3, dice, es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo, ¿no? Y yo Así creo que es. es algo bien importante porque yo una vez tuve un pleito con mi mamá, porque me decía, precisamente de la música, me decía, es que esa música no es de Dios. Y yo me acuerdo que le dije, a ver, pues si toda la música la hizo Dios, y yo estaba enojado. Y bueno, y en cierto punto, aprendes a saber que todo lo que existe, todo lo creado, todo, hasta incluso lo que podemos considerar malo, es de Dios. No hay que darle ese poder al enemigo, ¿no? Decir, esto es del diablo, de qué, ¿por qué, no? Si Dios lo creó. Como un meme, ¿no? Que compartió Ofe también en Navidad, que decía, algunos cristianos que consideran y dicen, es que el arbolito es del diablo. Dice el meme, no, pues que el diablo se compre el suyo, este es mío, ¿no? Yo lo pagué. Entonces, estamos aquí en el mundo, no, como dice Corintios, no somos del mundo, no nos comportamos igual, pero yo creo que la mejor forma de poder alcanzar a alguien, incluso evangelizar, a veces es estar con esa persona, ¿no? Y obviamente, Ajá. como decías ahorita al principio, no podemos hacer una comunidad aislada.
Porque si Sí. lo hiciéramos, desde ahí ya estaríamos fallando nosotros, ¿no? Porque tenemos que ir por aquellas personas que están perdidas, aquellas personas que no conocen de Cristo, y sobre todo con nuestro ejemplo y nuestro testimonio, poderlos evangelizar también, ¿no? Y predicar sobre ese ejemplo. Así es. Sí, es cierto lo que dice Héctor, o sea, no se trata de el aislarnos de la sociedad, de los que no son cristianos, porque eso nos restaría posibilidades de poder evangelizar. No tenemos que decir un rotundo no al mundo, sino como decía el hermano Juventino, o sea, no se trata de precisamente las personas en sí, sino las costumbres que tienen las personas, que si la cervecita, que si eso, que si lo otro. Las buenas costumbres corrompen las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Entonces, es un hecho, o sea, y otro dicho ya secular, el que con lobos anda, aullar aprende, ¿sí? Entonces, vamos a aprender sus cosas, por lo tanto, es de mucho cuidado el mantenernos no alejados, sino tener un margen y un límite hasta dónde nosotros podemos llegar con el mundo, o hasta dónde no, o más bien con las personas que están en el mundo, ¿sí? No afanarte o no involucrarte con esas personas al punto de que te empiecen a jalar ellos a ti en lugar de que tú a ellos. ¿Algún comentario? ¿Todo bien hasta aquí? Miren, en Juan 17:15, lo voy a ver si lo agarro en la versión, Reina Valera. Me gusta más la Reina Valera versión 60 porque es con la que yo crecí, pero también me gustan otras versiones. Y dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Sí? Juan 17:15 nos dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. O sea, no se trata de aislarnos, sino de apartarnos del mal. Esa es pues una oración, pero también un consejo que nosotros nos podríamos dar a nosotros. No te alejes del mundo, no te alejes de las personas, simplemente mantente al margen. Y si esa persona no es una persona que te va a edificar, entonces de lejecitos, lo mejor. O sea, es tu compañero de trabajo, pues de modo, o sea, salúdalo, háblale, platica con él, pero ya irte a hacer sus cosas o tener una plática saturada de groserías, de obscenidades, pues eso ya no te va a edificar. Entonces, ahí es donde tú tienes que mantenerte al margen. ¿Para qué? Para que el mundo no sea, bueno, va a ser tu enemigo, no sea el que te esté bombardeando y te lleve a su territorio, a su terreno y perdamos la batalla. ¿Sale? Ahora, según Gálatas 5, 16 y 17, no sé si alguien ya lo tenga. Si no, aquí está ya. Sale, levanten su manita para ahí en la... nuestra hermana Rosy nos lo quiere compartir. Ahorita, Sí, si gusta. Ajá. digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no haga lo que queréis. Ándale, exactamente. Entonces, aunado al versículo anterior a nuestro enemigo anterior, que es el mundo, ya como que nos viene arrastrando o encaminando a dónde está el peligro, ¿sí? Que dice, anda en el espíritu y no satisfagan los deseos de qué? De la carne, dice, ¿sí? No satisfagas los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque esos son los que van a hacer aplacar al Espíritu Santo, ¿sí? Y el deseo del Espíritu es contra la carne, y el de la carne contra el Espíritu. Entonces, no se van a juntar para nada. Es como agua y aceite. Los puedes tener en un frasco, pero no se van a mezclar entre sí. Cada quien va a estar por su lado, ¿sí? Nuestra hermana Fernanda
¿Nos puede apoyar con Primera de Pedro, si es que ya lo tiene? 5:8. O igual nos esperamos a la siguiente, no se preocupe. Permítame. Ok, hermana Luz, ¿nos comparte entonces? Ok. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces puse yo que la respuesta era el diablo. Ajá, exactamente. Y ahí va otro como, ahora sí que ya vamos aterrizando todo este tema de quién es nuestro enemigo, y vimos que primero que nada el mundo, pero ya nos dimos cuenta que no es precisamente la gente en sí, sino las prácticas, lo que ellos hacen, y lo vemos en Primera de Pedro, perdón, en Gálatas 5:16, que dice que andemos en el espíritu y no satisfagamos la carne, los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque es la carne la que nos va a involucrar, ¿sí? Eso es otro de nuestros enemigos, nuestra propia carne o nuestro propio deseo. ¿Por qué? Porque es la que nos va a llevar a ser como el mundo. Y nos pide Pedro, en la Primera de Pedro 5:8, dice, sean sobrios y velen, porque nuestro enemigo, o vuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, no tiene misericordia de absolutamente nadie. A él no le interesa si, como lo comentaba el domingo con una persona que decía, bueno, es que yo me bauticé porque me asustaron, me dijeron, si no me bautizo me voy al infierno. Entonces yo le digo, bueno, si te asustaron en lo que tú quieras. Porque decía, y es que mi bautismo entonces no es válido. Yo le digo, o sea, tú te bautizaste y el bautismo es un paso de fe, un paso de obediencia, y es declararle la guerra al enemigo, ¿sí? Entonces, como sea que lo hayas hecho, ya le declaraste la guerra, ya lo hiciste tu enemigo, entonces ahora hay que cuidarnos, ¿sí? Ya nos dio una revolcada, nos tiró al piso, nos zarandeó, hizo lo que quiso con nosotros. ¿Por qué? Pues obviamente es lo que iba a hacer. Al momento de haberle declarado la guerra, se constituyó nuestro enemigo. Entonces hay que luchar contra él. Ahorita ya estamos nuevamente de pie. No digo que todos, a lo mejor algunos ya han seguido de pie, no han sido zarandeados como otros, pero si tú piensas, no, es que mi bautismo no es válido porque pues yo me bauticé con miedo o hice esto por miedo, pero ya le declaraste la guerra, ya lo constituiste tu enemigo, entonces ya no hay vuelta atrás. Él no estaba jugando, él no dijo, ay, pobrecito, no lo voy a atacar porque no sabía lo que hacía. Ni modo, tú se la declaraste, vale, con todo. ¿Ok? ¿Alguna duda, comentario, preguntas? ¿Todo bien hasta aquí? Sí, todo Ok, muy claro. perfecto. Muchas gracias. Entonces, ¿cómo debemos responder a cada uno de los enemigos? ¿Recuerdan, antes de continuar, cuáles eran nuestros 3 enemigos que vimos? El primero que vimos era El mundo, el mundo. Después vimos, los deseos de la carne, la carne, los deseos de la carne. Y por último, Satanás. Satanás. Perfecto. Gracias, Jessy. No sé si le Sí. respondiste todas, pero sí. Sí vemos que esos son nuestros principales 3 enemigos, ¿sí? O los más básicos. ¿Cómo debemos entonces responder a ellos? Vamos a Romanos 12:2, vamos a responder al mundo, o cómo vamos a reaccionar con el mundo, según Romanos 12:2, que dice, bueno, no sé si alguien ya lo tenga, levanta su mano para que lo comparta, o lo leo yo. Yo lo tengo. Ok, Carmelita, ¿nos lo compartes, porfa? Sí, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por el medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, al mundo, ¿cómo lo vamos o cómo vamos a reaccionar o a contrarrestar? Es no conformándonos a este siglo o a este mundo, ¿sí? Sino transformándonos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, voy a decirlo de nuestro, porque yo también me incluyo en este caso, de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Entonces, el hecho de buscar la voluntad de Dios es donde nosotros vamos a contrarrestar al mundo. O sea, no se trata, como les digo, de alejarnos del mundo, de no tener nada que ver con el mundo, porque al final de cuentas vamos a tener que relacionarnos, ¿sí? Sino más bien el cuidar, el mantenernos bajo la cobertura de Dios y bajo la voluntad y buscando cuál es la voluntad de Dios. Vamos a ver cómo vamos a contrarrestar o vamos a atacar o responder a nuestra naturaleza pecaminosa, que es los deseos de la carne o simplemente a nuestra carne. Vamos a ver Gálatas 5:16. Yo les voy a decir que vayan haciéndole si quieren, así como en la escuela o como en la dominical, que de repente ya vamos viendo el texto, nos vamos adelantando al versículo, ¿no? Ya, este sigue, este lo voy a leer, andamos buscando como locos hasta que lo encontramos y en cuanto dicen Gálatas 6:12, ¡bum! Uno se levanta la mano porque ya lo tiene. Así prepárense, no le hace. Me gusta que estén. Ok, Fernanda, ¿nos compartes entonces? Sí, Gálatas 5:16 dice, Ajá. pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sí, no? Sí, creo que ese ya fue el que lo leí yo ahorita, ¿no? Bueno, Pues, porque el deseo de la carne, ajá. A ver, ¿me perdí o qué? pues decía Gálatas 5:16. Digo, soy nueva en esto, no soy experta No, creo todavía. que yo me perdí. A ver, Sí. a ver si no está repetido. ¿Yo me perdí o qué? Gálatas 5. Sí, ok, sí. Es que de hecho, es que lo leímos de nuevo, ¿no? En lo que es nuestros enemigos nos decía, Gálatas 5:16 y 17, nos dice, no satisfagáis, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Sí, está bien, yo me revolví, me perdí tantito. ¿Cómo vamos a contrarrestar a los deseos de la carne? En misma cita vemos el cómo hacerlo, que es el no satisfacer los deseos de la carne, sino andando en el espíritu. Sí, ya me entendieron ahora sí. Lo que pasa es que me había enredado. Sí. Entonces está correcto como nos lo leyó Fernanda. Nada más, como les digo, Sí, está correcto. Entonces, esa es la respuesta, ¿no? ¿Cómo vamos a responder o a contrarrestar? Es no satisfaciendo los deseos de la carne, sino andando en el espíritu. O como dice ahí, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sí? Ahora, al diablo, ¿cómo le vamos a responder? Según Santiago 4:7, bueno, no sé si Gretel u Omar, pero sometiéndonos a Dios. Ok. Dice el Santiago 4. A Dios. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Ajá, ándale, exactamente. Miren, yo les voy a explicar o les voy a decir algo en lo que es
Espérenme. Denme unos segunditos. Bueno, denme otros segunditos más porque no me está abriendo la página. Bueno, ¿qué es lo que les quiero decir? El someter. Muchas veces tenemos el concepto de someter como el subyugar o algo así, de decir, oh, yo me voy a someter bueno, en el caso de las mujeres, porque la Biblia dice someteos a sus maridos, ¿no? Pero dice, digamos, una mujer, no, es que me tengo que someter, no, ay, no, tengo que ser como su sirvienta. Vamos a ver, fíjense, tenemos hasta seis formas en que el someter o el significado de someter. Una de ellas es sujetar, humillar a una persona, una tropa o una facción. ¿Sí? Es el sujetar, es como el concepto más común que nosotros tenemos. Otra es conquistar, subyugar, lo que les comentaba ahorita, pacificar a un pueblo o provincia. ¿Sí? Es como dominarlos. Subordinar el juicio, decisión, afecto propios a los de otra persona. Vamos muy similar. Proponer a la consideración de alguien razones, reflexiones u otras ideas. Aquí como que ya nos va cambiando un poquito el concepto. Proponer a la consideración de alguien razones, reflexiones u otras ideas. Encomendar a alguien la resolución de un negocio o litigio. Hacer que alguien o algo reciba o soporte cierta acción. Ya no es tanto el someternos o el subyugar, como lo comentábamos, sino el emparejarse, ¿no? El proponer a la consideración de alguien, ya sean las razones, reflexiones u otras ideas, el emparejarse, ¿sí? O encomendar a alguien la resolución de un negocio o litigio, ¿sí? Entonces, muchas veces malinterpretamos el concepto de someternos, el decir, no, yo soy sometido, me someto a mi esposo, a mi esposa, o me someto a las autoridades. Vaya, no estoy diciendo que violen las reglas, ¿no? Sino el proponer en consideración de alguien las razones, algunas razones, o el tener como en común algún acuerdo, ¿sí? A mantenernos en comunión, no sé, en sinergia, ¿sí? Entonces, el someter no es precisamente, o no es en su totalidad el subyugar, sino también el hacer una sinergia, una unión, una consolidación de ya sea las razones, alguna reflexión o algún tema en específico, alguna negociación, de decir, bueno, yo considero que tal cosa, por ejemplo, digamos entre parejas, yo considero que eso que tú traes de tu familia, esa idea de, no sé, X, no voy a entrar en detalles, no, a mí no me parece, eh, pero el cónyuge le dice, no, pero es que a mí sí, yo toda la vida lo he hecho así. Entonces el llegar a llegar a un acuerdo es someterse, ambos someterse a una idea, a un concepto, a hacer una negociación en sí, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo quedó claro? Bien, nos vamos entonces a la siguiente. Perfecto. De ahí vimos eso al diablo. Entonces el someternos a Dios, ¿sí? Y resistir al diablo. Es puede ser en este caso, en el caso de Dios, sí es sujetarnos y el hacer su voluntad, puesto que si no lo hacemos, pues cosas malas pueden suceder. Entonces es el someternos a Dios y resistir al diablo, ¿sí? Hay victoria. Ya vimos que hay batallas, hay luchas, ahora vamos a ver victorias, ¿sí? ¿Quién es mayor que Satanás?
antes de leer primera de Juan 4:4, ¿ustedes quiénes piensan que es mayor que Satanás? Dios. 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 Dios, Una porque es el pregunta. único, más alto, más Bueno, no, mejor excelso. no les voy a comentar esto, ¿no? Ya es teológico, mejor nos quedamos en lo básico, porque iba a ser un tema teológico, pero no, mejor no. Ok, vamos a verlo en primera de Juan 4:4, ¿qué es lo que dice? Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que ¿quién? Quiero que escucharlos a ustedes, alguno de ustedes. Gretel. Que el que está en el mundo. Amén, amén, Carmelita. Gretel, levantaste la mano, ¿querías comentar algo, hacer una pregunta? No, solo íbamos a leer. Ok. Ay, Gretel, se te cambió la voz, no te creas. No, Eso no te mal. había escuchado. No, ya sé, es broma. Ok. ¿Qué les estaba diciendo? Bueno, voy a la... sí, ya lo habíamos dicho. Mayor es el que está en ti o el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así de sencillo. Entonces, mayor que Satanás es Dios, ¿sí? Y nosotros estamos en Dios, no vamos a ser mayores que Satanás, tal vez, pero tenemos al que es superior, que es mayor que él. ¿Sale? Ahora, ¿quién vive en el creyente? Es algo que les acabo de medio mencionar, según 1 Corintios 6:19. El Espíritu Santo. A ver, Jessy, sí es el Espíritu Santo el que mora en nosotros, pero vamos a verlo según bueno, el contexto completo, para que se entienda el concepto que nos estaba dando Pablo, 1 Corintios 6:19. A ver, Fernanda, ¿nos lo puedes compartir? Sí. Bueno, Primera de Corintios 6:19, ¿verdad? Así es. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Así de sencillo. Como nos decía también Jessy, el Espíritu Santo, ella fue el grano. ¿Quién vive en nosotros? El Espíritu Santo, ¿sí? Pero Pablo nos dice, o ignoras que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, es ahí donde mora. El Espíritu Santo mora en un templo que es nuestro cuerpo, ¿sí? Porque es donde mora el Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Entonces, no somos de nosotros mismos, sino de Dios, y porque Dios mora en nosotros, en nuestro cuerpo. Amén. Ahora, ¿quién es el que nos da la victoria? Según también 1 Corintios, capítulo 15, versículo 57. Dios por medio de Jesucristo. Amén. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, ya nos compartiste ese versículo, Omar. ¿Nos puedes decir cómo es que lo hizo? ¿O te metí en aprietos? Ok, creo que sí. Bueno, miren, 1 Corintios 15, 57 dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos dio la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué nos ha librado Jesús? Es de la muerte, ¿sí? Y entonces, ¿cómo nos dio la victoria? Principalmente, primero que nada, vaya, un gran líder no te va a pedir que hagas algo que él primero no haya hecho. Y ese es uno de los principios básicos
que Jesús hizo, o de las cosas que Jesús hizo. Él no te dio una victoria que él mismo no haya primero obtenido, y él obtuvo la victoria contra la muerte. ¿Sí? Él venció a la muerte, por lo tanto, al vencerla, nos dio la victoria, así nada más. Hagan de cuenta que le entregaron su medalla, y él lo que hizo, no, este no era, bueno, voy a agarrar, le entregaron su medallita de primer lugar, perfecto en todo, y Jesús solamente dijo, ahí está, esta es tuya, y se la puso, y te la puso a ti, te puso la medalla de la victoria, algo que tú ni siquiera luchaste para obtener, para ganar, sino que Él te la dio por su amor, ¿sí? Él te dio la victoria a través de su muerte en la cruz, porque no solamente murió, sino que resucitó venciendo a la muerte. Dio la victoria así. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Comentarios? ¿Voy muy rápido? ¿O va bien? ¿Se está entendiendo todo? Carmelita ya me dijo que vamos bien, entonces así le seguimos. Nos quedamos en 1 Corintios 5, 15, 57. Ahora vamos. Dios, quien está en el creyente, nos da los recursos para vencer en esta lucha. Entonces, para evitar caer en tentación, ¿qué es lo que debemos de hacer? Vamos a Salmo 119, 11, que dice: ¿Alguien lo tiene? Yo. 119, 11, a ver, está entre Luz y Carmen. Chin, champú. No, no es cierto. Vamos a darle la oportunidad a Carmelita, que ya tiene prendido su micrófono. Sale, dice Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así es. Entonces, ¿qué debemos hacer para evitar caer en tentación? Es eso, es guardar sus dichos. ¿Y cuáles son sus dichos? La palabra de Dios. La palabra de Dios, ahí está. Ay, esta no es mi Biblia. ¿Dónde la tengo? Aparte de mi teléfono, ¿no? Bueno, vamos a decir, aquí en mi teléfono está la palabra de Dios. Ahí es donde yo voy a sacar ese provecho para no pecar. ¿Contra quién? Contra Dios mismo. Su misma palabra nos ayuda y nos guía a no pecar contra Dios. Entonces, esa es una de las formas como que debemos hacer para no caer en tentación. Es guardar su palabra para no pecar contra Dios. Según Mateo 26, 41, ¿qué también podemos hacer? Y esto es bien importante y es como algo que todos decimos y que pocos hacemos. Mateo 26, 41. Velar y orar. Velar y orar. A ver, Omar. No entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está presto, mas la carne enferma. Es débil. Ajá, es como les digo, o sea, a veces es como el que todos decimos, el orar, ¿no? Que es la oración y todo, pero pocos lo hacemos. ¿Por qué? No es porque yo no lo haga, sino porque la misma palabra nos lo dice, el espíritu, a la verdad, está dispuesto, sí, mi espíritu está dispuesto a orar, a velar y todo eso, pero la carne es débil, o sea, como que a veces le saca, pero aún así, Jesús nos invita a estar orando, Dios nos invita a orar, a velar, siempre, ¿para qué? Para no caer en tentación, simple y sencillamente, para eso, así es como podemos nosotros vencer la tentación, orando, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos estado a lo mejor en esa tentación de, no sé, alguien que haya tenido el vicio de la cerveza o la droga, algún tipo de farmacodependencia, y está como que con las ansias de quererlo volver a hacer, querer volver a hacerlo, y
y que de repente dice, Dios, ayúdame, 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 y como que viene así la chispita, ¡pum! Y de repente como que te sale algo y te vas a ese lugar. ¿Por qué? Porque ahí está el Espíritu Santo que te ayuda y te da fortaleza. ¿Por qué? Porque la oración es la que nos da ese confort, esa fortaleza, esa llenura, esa nos sacia de las necesidades que tenemos terrenales o carnales, nos las sacia de manera espiritual y nos ayuda a vencer. ¿Sale? Otra. Proverbios 4, 14 y 15. A ver si estoy bien. Sí, Proverbios 4, 14 y 15. ¿Alguien lo tiene ya? Amén. Gracias. No entréis por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Desampárala, no pases por ella. Apártate de ella, pasa. Amén. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. ¿Sí? Déjala, no pases por ella. Es una recomendación que nos está pidiendo, nos ayuda. ¿Para qué? Para no caer, para no ser arrastrados. ¿Por qué? ¿Por qué dice que no entres por la vereda de los impíos? Porque obviamente ahí van a estar, te van a, de alguna forma te van a embabucar y a lo mejor hasta te convencen, ¿sí? No vayas por el camino de los malos, por lo mismo, porque ahí los vas a encontrar, ya sea de ida o de vuelta, pero los vas a encontrar, ¿sí? Y te van a ofrecer hacer maldad, y va a llegar el punto en el que puedas caer, ¿sí? Por eso no sé si fue un proverbio de Salomón, pero el que lo haya escrito, este capítulo o este proverbio, él sabía que podía haber no precisamente el hecho de caer, sino que la posibilidad más bien. ¿Sí me explico? Es como decir, yo voy por un camino de tierra, no por el hecho de ir por un camino de tierra significa que me voy a resbalar y caerme, sino que voy a tener el riesgo de hacerlo, el riesgo de caerme. Entonces, no significa que vamos a caer, pero que sí tenemos un 75% de probabilidades de tener esa caída. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Muy bien, perfecto. Ahora, otra forma en que podemos hacer para evitar caer en tentación, la vemos en 2 de Timoteo 2:22. Espérenme tantito. Luz, hermana Luz, ¿nos comparte? Sí, ya lo tengo. Gracias. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Así es. Y huye también de las pasiones juveniles, ¿sí? Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, ¿sí? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Qué padre. Bueno, Timoteo era un pastor joven, y Pablo lo instruyó, le mandó 2 cartas y le ayudó bastante. Y no solamente a él, sino a nosotros también en la actualidad nos ha ayudado bastante. ¿Por qué? Porque tiene una inmensidad en sabiduría, y en recomendaciones sabias. Y nos dice, huye también de las pasiones juveniles. O sea, no solamente en aquel entonces, sino en la actualidad, las pasiones juveniles son muy, muy alarmantes. Podemos ver, y no necesariamente con el hecho, no por el hecho de que eso suceda vamos a satanizar. Por ejemplo, las redes sociales son muy buenas, pero también tienen sus ataques, tienen por ejemplo, las tendencias que tienen los retos, ¿cómo se llaman? Se me fue. Bueno, de repente salen como tipo retos y a veces hasta hablando en contra a veces de Dios. Entonces nos van como envolviendo en sí, en
en nuestros afanes, en el estar viendo y estar haciendo, y a veces como que nos presentan a Dios, pero de otra forma, una manera muy light, y nos vamos como que enrolando en eso. Sí, es cierto, es que Dios es así. Sí, no había entendido, y Dios sí acepta esto, pero bla, bla, bla. O sea, como que nos va metiendo ideas erróneas. Entonces, por eso Pablo, bueno, en aquel entonces no había ni Metroflog a los que les tocó, ¿no? De los más viejitos, bueno, de los menos jóvenes, ¿no? No los más viejitos. Aquí mi Angie se anda riendo de lo que acabo de comentar. Entonces, no había todo eso, pero sí había las pasiones juveniles, o sea, las salidas, las parrandas, el antro, no sé qué prácticas tenían en aquel entonces, pero Pablo sabía que Timoteo era joven y era débil, entonces le decía, cuídate de eso, cuídate del no meterte en las pasiones juveniles, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ahora, ya vimos que hay batallas, hay victorias, pero también hay que victorias. Bueno, ya vimos las batallas, ya vimos las victorias, y el siguiente punto que tenemos ya en la página 11. Perdón. Hay perdón, exactamente. Entonces, tenemos batallas, tenemos victorias, también tenemos resbalones, de repente caemos, de repente no seguimos esas indicaciones de someternos a Dios, de orar, de repente que viene la tentación y, Señor, ayúdame, salimos, Espíritu Santo, ven, y de repente, ¡paz!, caemos, y de repente decimos una mentira, o nos fuimos a escondidas de nuestros papás, o de nuestro esposo, o de nuestra esposa, hicimos algo que a ella no le gusta, y págatelas, caímos en esa tentación, ¿sí? Pero tenemos también el perdón. Vamos a 1 de Juan 1:8, no sé si alguien ya lo tiene. Amén. Ajá, díganos, hermano Juventino. Primera de Juan 1:8. Dice, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Así es. Qué curioso la contradicción que nos revela se nos revela en Juan. O sea, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, ¿sí? Y la verdad no está en nosotros. O sea, ya no, nada más por eso estamos como haciendo una redundancia de, yo no tengo pecado. Claro que tú tienes pecado. Tu primer pecado es que eres mentiroso. Mentiste porque sí tienes pecado. ¿Sí? Entonces, tanto tienes pecado como eres mentiroso, porque la verdad no está en ti, porque sí somos pecadores, ¿sí? La diferencia es la sangre de Cristo que nos perdona. Amén. Amén. Ahí les va. Y eso sí es cierto, hermano, eso sí es cierto. Ok, ajá. Ok. Al pecar, sí, la comunión entre Dios... perdón, sí, está bien, comente. Sí, lo que quería comentarle es que, y quería comentarle algo que yo me experimenté en La Paz, Baja California. Pues, a través de que uno a veces se entrega uno más a Dios y todo eso, y ya se cree uno que uno ya está mejor que otras personas. Y yo se lo comentaba a una sobrina que vivía allá, y me decía, no, tú te crees ya que eres santo y todo eso, pero no, dice, tú a ti solo, tú no te alcanzas a ver tus errores, tú no te alcanzas a ver en lo que fallas, y te crees que ya eres más que otros, o ya te crees que eres, y no, dice, fallas en esto otro, y sigues fallando, tienes pecado, me decía. Y yo no lo quería mirar, y ese era mi gran error, no querer aceptar lo que realmente estaba pasando.
Entonces, esa palabra cuando yo la vi, pues me hizo reflexionar que ciertamente me estaba yo haciendo mentiroso a mí mismo. Me estaba yo engañando yo solo. Amén. Así es. Entonces, es correcto, a veces como que nos sentimos tan bien o que sentimos que oramos mucho y el Espíritu Santo habla con nosotros, hablamos en lenguas, temblamos, lloramos, gritamos, bailamos, danzamos o como lo quieran decir, porque el Espíritu Santo está en nosotros y ya nos sentimos superiores a los demás, cuando Jesús mismo nos dice que la humildad está por encima de todo, ¿no? Si recuerdan la historia de aquellos hombres, creo que era el fariseo y el publicano, que el fariseo estaba, oh, gracias Señor, porque no soy como este publicano. Él se sentía superior porque él oraba, él ayunaba, él diezmaba, y aquel publicano a lo mejor hacía lo mismo, pero decía, Señor, soy pecador, me arrepiento, perdóname. ¿Sí? Entonces Dios no ve todo lo que haces en tus oraciones, en tus diezmos, en tus ofrendas, o en que si ayudas al prójimo, que si vas y das despensas a muchas partes. Dios no ve eso, ¿sí? Dios lo pide también, ¿no? Que seamos generosos, que oremos, que ayunemos, pero Dios ve el corazón, Dios ve la humildad, ¿ok? Volvemos entonces al tema. Al pecar, la comunión entre Dios y el creyente se rompe. Dios no está contento, y aunque lo ama, o aunque te ama, Él no va a escuchar tus súplicas mientras no confiesas tu pecado. Sí, mientras estás en pecado, Dios no te va a estar consintiendo como en otras ocasiones, de que de repente oras, a veces tienes una necesidad, un caprichito, y a veces Dios te consiente. Pero Dios a veces como retiene su bendición por el hecho de que nosotros somos pecadores. Ahora, somos pecadores todos, pero la diferencia está en el confesar nuestro pecado. Vamos a 1 de Juan 1:9. Vamos al versículo que sigue. ¿Qué es lo que dice? ¿Alguien nos lo puede leer? Nadie. Bueno, lo voy a leer yo. Que dice, ya vimos que el versículo 8 dice que si decimos que no pecamos, ahí ya empezamos a pecar y a decir mentiras. Y el 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces, es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Cómo podemos nosotros... Bueno, ¿cómo podemos nosotros limpiarnos? No es posible, pero ¿qué podemos hacer para obtener ser limpios del pecado? Es confesar nuestros pecados, ¿sí? Porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué, perdón? ¿Alguien si me puede decir? De toda maldad. Amén. Nuestra hermana Rosy sí está poniendo atención. No, no es cierto, todos están poniendo atención, yo sé. Se me doy cuenta. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad que hay en nuestro corazón, pero si confesamos nuestros pecados. Y fíjense algo bien curioso que viene aquí. Si confesamos nuestros pecados, pongan atención a esta parte. Él es fiel y justo para perdonar ¿qué? A ver, nuestro hermano Juventino. Nuestro pecado y nuestra maldad. Nuestros pecados. Y qué curioso, fíjense por qué tomo esta referencia así tal cual, que dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Porque si, como alguno podría decir como, no sé, como un tipo pleonasmo o redundancia, el decir, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Como que se vuelve a repetir en una oración muy cerca, ¿no? Gramaticalmente, o no sé cómo se diga, está como fuera de orden, ¿no?
Pero es importante, ¿por qué? Porque yo voy a orar, confesar mis pecados para recibir perdón de mis pecados. Yo no voy a poder orar para perdón de los pecados de nadie más, sino yo por los míos. Sí, por eso se recalca, si confieso mis pecados, voy a ser perdonado de mis pecados. Si yo confieso los pecados de Angie, a lo mejor Dios no perdone los pecados de Angie. O si perdón, ya me cachó. O si ella confiesa los míos, Dios no me va a perdonar a mí mis pecados, ¿sí? Sino cada quien, o Dios va a perdonar los pecados de cada quien. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? Angie nos quiere compartir. ¿Sí? Hermano, ahí donde dice que de nuestros pecados, habla en plural, habla de... Decimos, Dios, tú ya conoces mis pecados, perdona mis pecados, pero si nosotros lo escucháramos a Él y decir, bueno, mira, aquí está una lista de tantos pecados, ¿a cuál de todos quieres que te perdone yo? Por eso dice, si confesares con tu boca tus pecados, entonces hay que decirle, los pecados se real tal como son, para que Él nos perdone, porque Él ya los conoce, Él sabe todo, pero Él quiere que los confiésemos. Mire, soy mentiroso, mira, todavía soy enojón, mira, soy orgulloso. Entonces todo eso hay que confesárselos y hay que dárselos por nombre, nuestros pecados. Amén. Sí, hay una parte, a ver si la encuentro, que es referente un poquito, y vamos creo que aquí está. Referente a los pecados, ese tipo de pecados, que nos comenta el hermano Juventino. Híjole. Ay, espérenme, aquí está. A ver, alguien, no sé si levantaron la mano. Hermana Luz, en lo que termino, coméntenos. ¿O tiene algún comentario? Sí, quería ¿Alguna comentar duda? también, que de lo que estaban mencionando ahorita, que dicen, ay, por favor, Dios mío, perdona los pecados de mi esposo que hizo fulanita cosa. No funciona, yo pienso que no funciona así, y tampoco funciona de la manera de que digo, Dios mío, por favor, perdóname porque hoy robé. Y ya te vas muy quitado de la pena. Siento que tampoco lo perdona. Yo pienso que de verdad te perdona cuando muestras el arrepentimiento y nota que si estás arrepentido. No solo es mencionarlo, como dicen, con tu propia boca, sino que sienta que estás muy arrepentido, además de mencionarlo. Hermana, tienes mucha razón en eso. ¿Me permite, hermano? ¿Sí? Lo que comentó la hermana, dice, perdóname de lo que, porque hoy robé. Dice, no, pues a lo mejor no me perdonó. Y exactamente, usted tiene la razón. ¿Sabe cuándo le va a perdonar eso? Cuando usted restituya. Si nos vamos al Antiguo Testamento, dice que el que robaba tenía que restituir. Cuando tú robas, vas y dices, ¿sabes qué? Mira, le tomé esto, pero lo tiene que restituir. Entonces es cuando Dios perdona, restituyendo lo que uno robó. Ajá, Sí, así es, me refiero. Es muy cierto lo que dicen ambos. Eso es muy importante, esa parte, ¿no? No se trata nada más de decir, perdóname porque robé. O sea, el restituir, el devolver eso que robaste es lo que hace la diferencia delante de Dios. ¿Sí? A lo mejor aquella persona no se dio cuenta. Ajá. Le comento que a lo mejor dices, ya me arrepentí, ya fui con Dios y le pedí perdón. Ah, pero ahorita estoy disfrutando del teléfono que me robé. Pero ya me perdonó Dios porque ya le pedí perdón, pues a eso me refiero y pues no. Sí, a veces hay una parte en la escritura en Salmos que dice, ¿quién conocerá mis pecados? Déjenme ver cómo dice.
¿quién podrá entender sus propios pecados? Y luego dice, líbrame de los ocultos. Algo similar a lo que comentaba el hermano Juventino. A veces tenemos pecados que nos son ocultos, pero uno dice, no, es que fácil, voy a orar, Señor, perdóname de los pecados que me son ocultos, porque no me quiero acordar de esos. De repente que como que nos viene un recuerdito de aquella vez que me robé el celular, como decía la hermana Luz, y como que no nos queremos acordar así, no, perdóname por aquellos que me son ocultos, Señor, perdóname. No, o sea, no se trata de eso. Muchas veces hay pecados ocultos en el sentido de, les voy a contar algo que a mí me pasó una vez en un trabajo. Estábamos platicando, mi jefe, mi supervisor y yo, y bueno, yo era delegado ahí, y yo estaba defendiendo a un compañero, porque le estaban haciendo una acusación, y yo le dije, mira, no, esto no es así, yo estoy seguro que es de esta forma. Así le dije, así pasó, y yo estaba completamente seguro. Entonces sucedió ya que mi argumento pues pues me hizo ganar esa pelea, digamos, defendiendo a este compañero, y ya ahí quedó, se acabó, ¿sí? Y no me acuerdo de qué se trató el tema, y después, como un mes o 2 meses después, yo me acordé, híjole, así no fue la cosa, yo mentí sin querer, yo traía en mente que así había sucedido, a lo mejor porque él me lo había contado, o porque algo, no sé, pero eso me pasó. Entonces digo yo, pues ya sucedió lo que tenía que suceder, se hizo lo que se tenía que hacer. Entonces pues ya ni modo de decir o explicarle a mi jefe, pues ya no va a servir de absolutamente nada. Me digo, ¿sabes qué? Yo me equivoqué aquella vez, ¿te acuerdas? Sí, no, que no fue así. Pues ya qué, dice, ya ni modo. Entonces fue un pecado oculto, fue sin querer, hace cuenta. Entonces se podría decir, ante los ojos de Dios yo pequé porque mentí, pero mi conciencia estaba diciendo, no, es que así fue algo inconsciente, pero lo hice mal. Entonces ese es uno de los tipos de pecados ocultos que podríamos nosotros de ver. No es de que, y no me quiero acordar de eso que hice porque me da tanta pena o me da vergüenza contigo, Dios. No, o sea, si vamos a confesar nuestros pecados, vamos a confesarlos tal y como son. ¿Sí? ¿Me expliqué? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Todo bien, hermano, todo bien. En lo que decía de que mis pecados ocultos, Dios, pues le podemos decir, porque a veces, como dice usted, a veces no nos queremos acordar de sus pecados, o realmente sí, no nos acordamos, pero le decimos, Dios, a través de tu Espíritu Santo, porque el Espíritu es el que redarguye, no me acuerdo de tal pecado, pero tu Espíritu Santo que traiga y me lo muestre para yo confesártelo. Porque el Espíritu Santo es el que nos va a mostrar el pecado. Entonces, ya mostrándonos el pecado, nosotros ya podemos confesar a Dios. Mira, y ahora ya me lo mostró el Espíritu Santo, ahora perdóname este pecado que me era oculto. Y ya se lo confiesa a uno ese pecado. Amén. Así es, y qué importante, ¿verdad? Lo que nos comenta nuestro hermano. Sí es cierto, muchas veces decimos, pues no me acuerdo de un pecado. A lo mejor tenemos alguna noción, o simplemente le podemos decir al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo no se le olvida nada, ¿sí? Y él puede decir, ¿sabes qué? Agarrar, como dicen, meterse al cerebro, empezar a sacar las fotos que tenemos tomadas en nuestro cerebro. Mira, ¿te acuerdas de esto? Esto así no era, esto hiciste una mentira, o hiciste un plagio, no sé, algo, y es donde ya podemos ir, ¿sabes qué? Perdóname por este pecado que hice, no fue mi intención, o lo hice utilizando ventaja o lo que sea, y pedirle perdón. Pero el Espíritu Santo se acuerda de todos los pecados y nos los va a traer a la mente para poder pedirle perdón a Dios. Entonces, ahí está. O sea, no es de que no nos vamos a acordar y ya no nos acordemos nunca. Tenemos opciones. Ahora, ¿cómo debe ser nuestra confesión? Confesar no es solamente decir pequé,
como decía nuestra hermana Luz, que decía, perdóname porque me robé el celular. No, ya eso no es confesar. La verdadera confesión requiere de varias cosas. Primero, es el ser sinceros, hablar con honestidad o de ser honestos tanto con uno mismo como con Dios. Estar arrepentidos, desear no volver a cometer el pecado, ¿sí? Y esforzarnos por no hacerlo. Regresándonos a los puntos anteriores, es cuando sintamos esa necesidad de pecar, vamos a recurrir a ese Dios que es el que nos da el amparo, el someternos a Dios, al guardar su palabra para no pecar contra Él. ¿Sí? Ese es el arrepentimiento, el estar arrepentido y luchar contra eso. Ser específico, decirle a Dios en qué consistió correctamente el pecado. Dios sabe todo tal cual, al pie de la letra, y puede haber detalles que así a ti se te escapen, pero a Él no. Pero aún así, Dios requiere o Dios te pide que seas específico, que seas honesto en su totalidad con Él. Hacerlo pronto, no decir, la próxima semana me voy a arrepentir, o me voy a esperar al culto del domingo para pedirle perdón a Dios, porque ahí se pone bien bonita la presencia y ahí le quiero pedir perdón. No se trata de eso, sino hacerlo lo más pronto posible. Vaya, no quiero ser tan drástico, pero tenemos ese pecado ahí. Sabemos que el pecado no nos va a hacer entrar en el reino de los cielos. Entonces, si decimos, me voy a esperar al domingo y el sábado levantándote, Dios no lo quiera y te da el patatús, ahí se quedó tu pecado contigo y tu pecado te va a llevar a un lugar que no deseas y es por la eternidad. Así que hay que hacerlo lo más pronto posible. Como dice que apenas me di cuenta de que he pecado, debo confesarlo y de lo contrario estoy expuesto a caer en más pecado. Y lo que les decía, ¿no? Lo más drástico, ¿no? Nos quedamos con nuestro pecado y ¡fum! Al infinito y más allá. Entonces, otra cosa es hacerlo con humildad, ser humildes, no con altanería ya perdóname Dios, tú sabes que no lo voy a volver a hacer y si lo hago tú sabes que soy débil. No, o sea, es ser humildes y decir, Dios, tú sabes que pequé, no lo quiero hacer de nuevo. Yo sé también que es muy probable que lo vuelva a hacer porque soy débil, pero en ti voy a luchar por no hacerlo. Es muy diferente, son casi las mismas palabras, pero es muy diferente el hacerlo con altanería que con humildad, ¿sí? A aceptar el perdón. Y es importante el aceptar el perdón, ¿saben por qué? Porque ha habido muchos hermanos o personas que como que viven con ese ¿cómo se podría decir? Con esa carga del pecado. Muchas veces decimos, no, es que pequé hace mucho, hice esto, o mentí, robé y Dios no me perdona, aunque Dios te haya perdonado, ya le pedí perdón a Dios, sí, yo sé que me perdonó, pero ahí traemos como esa carga, no aceptamos el perdón, como hacía un pastor una vez en una tipo reflexión, decía, llegaba pues la persona ante Dios y se hincaba, oh Señor, perdóname por mi pecado. Sí, claro, le decía Dios, ya te perdoné. No, espérate, ¿cómo así? Déjame decirte de qué se trata. No te preocupes, ya te perdoné. No, Dios, es que robé y golpeé a la persona que le robé. Sí, no te preocupes, yo sé, ya miré tu corazón, ya te perdoné. No, mira, Dios, espérate, mira, para que me perdones, voy a caminar de aquí al 21 y de vuelta me voy a venir. No, ya te perdoné, no te preocupes, le decía Dios. No, Dios, es más, mira, me voy hincado, no voy a llegar hasta el 21, pero pues de aquí a la Soriana y me regreso hincado para que me perdones. Ya te perdoné, hijo, no te preocupes. Es más, mira, me tiro de un cerro y caigo allá en los nopales para que me arda, que me duela, que no se me olvide que me arrepienta de haberlo hecho. No te preocupes, hijo, ya te perdoné. Y yo, pues si no me quieres perdonar, no me perdones y se va. Entonces, muchas veces tenemos esa idea. Yo sé que a lo mejor es muy muy exagerada esta reflexión, pero
hay quienes así lo hacen, de esa manera, de no aceptamos el perdón. Sabemos que Dios ya nos perdonó, pero como que vivimos con ese dolor, con esa angustia de lo que hicimos y no aceptamos el perdón como Dios nos lo ha dado, con esa pasión, con ese cariño, con esa dulzura con la que Él nos perdona, y vivimos con esa agonía toda nuestra vida o por muchos años. Entonces debemos aceptar el perdón. ¿Sale? Y por último, darle gracias a Dios por habernos perdonado. ¿Sí? A veces hasta con anticipación es importante no esperar a que Dios nos dé la señal de que ya nos perdonó. Oh, sí, Dios, ya me perdonaste, ya vi que sí me perdonaste. No esperar esa señal, sino, Dios, yo te pido perdón por este pecado, lo hice sin querer y se me salió de las manos, pero perdóname, y gracias, Señor, por ese perdón. No esperando a que Él nos diga, sí, ya te perdoné. Entonces, ser agradecidos con Dios de que Él ya nos perdonó, aunque todavía no lo veamos así. Ahora, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Espérenme, tenemos un comentario. Ok. Sí, está bien. Hermana Fernanda dice que está en carretera, pero pues nos está escuchando. Gracias por avisarnos. No sé si lo acaba de mandar ese mensaje o ya tiene rato desde que le pedí que nos apoyara, pero pues al menos ya sabemos. Volvemos. Primera de Juan 1:9, y ya lo habíamos leído, a ver. Ya se me perdió aquí. Aquí está. Pues es este mismo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué sucede cuando confesamos nuestro pecado? ¿Alguien me puede contestar qué es lo que sucede cuando confesamos nuestros pecados según Primera de Juan 1:9? Es el último que hemos leído, creo. Hermana Luz. A, perdona nuestros pecados, y B, limpia de toda maldad. Así es. Dios nos perdona de todos nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. ¿Sí? Entonces, es lo que sucede cuando nosotros confesamos nuestros pecados. No cualquier cosa, ¿eh? No cualquier cosa sucede, sino algo muy especial. Él nos limpia de todo pecado, nos perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. ¿Sí? Ya casi terminamos. No sé si su maestro le lee también las columnas de la izquierda y la derecha. Yo no quiero hacerlo para no alargarnos mucho porque ya es tardecito, así que vamos a hacer nuestro resumen. ¿Quiénes son nuestros enemigos espirituales? Los espirituales. No me van a salir con que Estados Unidos o así. Nuestros enemigos espirituales, Mana Luz. El mundo, el demonio y la carne. Así es, el mundo, el demonio y la carne. Ahora, ¿qué recursos tenemos para vencerlos? Si quieren, regrésense a sus apuntes anteriores, ahí los vamos a encontrar. Andar en el espíritu. Amén. Velar, sed sobrios. Hay uno que es el más importante, que es el someternos a Dios y resistir al diablo. Sí, el siempre estar con una sinergia con Dios. Bueno, en este caso sí es una sujeción y un sometimiento a Dios para vencer al diablo y resistirlo. ¿Sí? Y si pecamos, ¿qué debemos hacer para ser perdonados? Confesarlo. Confesarlo. Así de fácil, así de sencillo. No hay más. Dios no es tan complicado. Los que son papás van a saber. Muchas veces nuestros hijos hacen algo indebido y nosotros
a veces los castigamos, pero aún así no estamos enojados ya con ellos, ¿no? Los amamos y decimos, bueno, no pasa nada, pero aún así el castigo ahí sigue. Y a veces nos dicen nuestros hijos, papi, me perdonas, y con eso es suficiente. Ya nada más con que nos digan, me perdonas, para a veces levantarle el castigo o decir, ok, tu castigo se termina a la hora que te dije, pero ya no hay problema, no estoy enojado contigo. La cosa cambia, nada más con el hecho de que ellos nos digan, papi, me perdonas. Igual nosotros, Dios no es diferente de nosotros, el amor de Dios no es diferente del de nosotros. Sí, eso sí, es mucho mayor que el nuestro, por lo tanto, tenemos muchas más ventajas. Si nosotros le decimos, papi, me perdonas por el pecado que cometí, con esa humildad, conociendo Dios nuestro corazón, créanme que nos va a perdonar. Amén. Amén. Muy bien, pues yo creo hasta aquí sería todo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. ¿Todo bien hasta aquí? Todo bien. Todo bien, hermano. Muy bien. Perfecto. Muy bien, pues entonces, muchas gracias. Espero que les haya gustado y que hayan entendido, pues me hayan entendido lo que les quise compartir. Pues diría, nos vemos la próxima semana, pero pues ya esperemos que ya tengamos a nuestro pastor aquí dándoles la clase, pero igual sí vamos a estar aquí. Mañana nos vemos a las 7 en el servicio del ombligo de semana y pues adelante. Vamos a hacer una pequeña oración para despedirnos. Y pues no se les olvide aquí, vamos a orar también por el pastor otra vez, para que Dios lo sane completamente. Dale. ¿Alguien nos quiere ayudar? ¿Nos quiere dirigir? Gracias, Padre eterno. En el nombre de Cristo Jesús, venimos delante de ti, Padre Santo, dándote las gracias por tu palabra, por esas semillas, Padre Santo, que tú has puesto en nuestro corazón, que tú nos das, Padre Santo, esa palabra viva y eficaz, en la cual, Padre Santo, tú escribes en la tabla de nuestro corazón, para que las podamos poner por obra, Padre. Principios espirituales, Padre Santo, que nos sirven de mucho, de cómo caminar en ese camino, de cómo aprender de tu palabra, de ponerla por obra, Padre Santo. Gracias, Padre Dios, por este momento. Gracias por las personas que estuvieron conectadas, Padre Santo, que tienen ese deseo, esa sed de tu palabra, Padre Santo. Pero tú pusiste ese deseo, ese querer, como el hacer, Padre Santo. Gracias te damos, Padre Celestial, por aquellos que no estuvieron presentes. Tú conoces, Padre Santo. Nosotros no lo conocemos, pero tú conoces el por qué, Padre Santo. Simplemente te pedimos por ellos, Padre Santo, que sigas tú bendiciéndolos, que sigas tú guardándolos en el hueco de tu mano, que seas tú cercándolos con tu sangre poderosa. Guárdanos también a nosotros, Padre Santo, y venimos delante de ti, Padre Santo, pidiéndote que seas tú el que seas obrando en nuestro pastor, Padre Santo, en tu siervo, Padre Celestial, que seas tú guardándolo, que seas tú cubriéndolo, que seas tú, Jehová, Padre Santo, Jehová Rafa, el sanador, que seas tú, Padre Santo, ahí donde esté, en donde se encuentre, Padre Santo, que seas tú rodeándolo, Padre Santo, rodeándolo con esas cuerdas de amor, Padre Celestial, restaurándolo, sanándolo, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos, Padre Santo, porque cuando Él anduvo en la tierra dijo, Padre Santo, que todo lo que le pidiéramos al Padre, que lo hiciéramos en su nombre, y eso Él lo hará, Padre Santo. Y así te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que seas tú restaurando a tu siervo, a tu hijo, a nuestro pastor Tirso Rubín Jr., Padre Santo. Sé tú siendo la obra, Padre Celestial, guardándolo, cercándolo, Padre Santo, porque dice tu palabra que todo obra para bien, Padre Santo. Guárdalo, Padre Celestial, cércalo, Padre Santo, pon ese cerco tuyo, pon esa sangre poderosa, pon esa columna, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre Santo. Amén. Amén.
Gracias, Padre Santo. Alabado Está sea. apagado mi micrófono, perdón. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos mañana y algunos pues hasta el domingo, los que no pueden estar el día de mañana ahí en la iglesia, pero pues nos vemos el domingo con todo el favor de Dios. Dios les bendiga. Muchas Amén. gracias, buenas noches. Amén. Buenas noches. Dios Gracias, les buenas bendiga. noches. Igualmente.